Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el método de la máxima verosimilitud para encontrar estimadores y vamos a ver un ejemplo. Entonces, primero entender que el método de máxima verosimilitud es un método que nos ayuda a encontrar estimadores de parámetros, ¿ya? Nosotros partimos encontrando la función verosimilitud. Esto tiene pasos y si seguimos todos los pasos, siempre deberíamos llegar a algo adecuado. Entonces, lo primero es encontrar la función verosimilitud. ¿Qué sería aplicarle la función verosimilitud? Es aplicar una pitatoria a lo que es la función de probabilidad o bien a la función de densidad. Si tenemos función de probabilidad es porque es caso discreto, si es función de densidad es porque es caso continuo. Entonces yo le voy a aplicar la pitatoria. La pitatoria es como la sumatoria, pero en lugar de suma es un producto, ¿ya? Y lo voy a aplicar desde un igual a 1 hasta n, ¿ya? Entonces, la idea es que nosotros hagamos que ya no sea en x, sino que en xi, y ese i lo vamos a hacer iterar desde igual a 1 hasta n. Después le vamos a aplicar función logarítmica con base Euler, ¿sí? O sea, es un logaritmo natural, no un logaritmo de base 10. Después vamos a derivar con respecto al parámetro. Bien, o sea, si es que mi parámetro es teta, derivo con respecto a teta, si el parámetro es mu, derivo con respecto a mu. Nunca con respecto a x, ¿ya? Entonces, todo lo que no tenga parámetro va a ser constante, ¿bien? Y con eso se nos van a ir hartas cosas. Igualamos a cero, despejamos el parámetro, ese sería el cuarto paso, y después le vamos a poner el tongo. Ya vamos a, después de igualar a cero, despejamos el parámetro, vamos a indicar que el parámetro ahora es un estimador de máxima verosimilitud. Y aquí, si es que tenemos datos muestrales, bueno, los añadimos a esta parte, pero después de hacer todo esto. Bien, vamos con un ejemplo entonces. Dice sea esta variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad está dada por. Entonces tenemos acá nuestra función de densidad y se supone que z es mayor a cero y eso básicamente. Así que vamos a agarrar una función de densidad. El paso uno, que nos dicen que obtengamos un estimador para teta por el método de máxima verosimilitud. Aquí hay una letra A, pero la corté porque era por el método de los momentos, así que no la necesitamos ahora. Entonces, con eso, ya que dije eso, aclaro que el método de máxima verosimilitud es solo un método, también hay más métodos, por ejemplo, el que acabo de mencionar como el método de los momentos. Bien, método que no vamos a cubrir en este momento. Ya tenemos entonces el estimador de máxima verosimilitud. El paso uno es encontrar la función verosimilitud, o sea, le agrego pitatoria desde igual a 1 hasta n a este teta con x teta más 1 y yo le agrego la pitatoria y lo voy a hacer iterar. Entonces a las x le agrego un subíndice i, x sub i, ¿ya? Y eso es lo que va a ir iterando acá, desde igual a 1 hasta n, o sea, voy a pasar por el individuo uno, el individuo 2, el individuo 3, hasta el individuo n. Bien, aquí lo que yo recomiendo es ver cómo se comporta. Veamos. Esto en el individuo uno va a ser x1, teta más 1. Es una pitatoria, entonces por. Para el individuo 2 va a ser x2, teta más 1. Para el individuo 3 va a ser teta partido x3, teta más 1. Hasta el individuo enésimo. Individuo n de teta más 1. Y esto es para ver cómo se comporta. Entonces yo veo que acá hay un teta por teta por teta por teta por. Entonces esto es, lo de arriba es teta a la n, ¿cierto? Y lo de abajo es una multiplicación de mismo exponente, pero distinta base. Y esa norma de multiplicación de potencia nos dice que nosotros multipliquemos las bases, que son todas distintas, y conservemos el exponente que es igual. O sea, pitatoria de x1, de xi, perdón, pitatoria de xi elevado a teta más 1. Bien, y ahí estaría. ¿Por qué pitatoria? Porque es x1 por x2 por x3 por xn, eso se escribe como pitatoria. Bien, el segundo paso. Decía el segundo paso, apliquemos función logarítmica con base Euler. Ok, le aplicamos a esto. Vamos a aplicarle entonces función logarítmica, ¿ya?
a la función verosimilitud ahora va a ser un logaritmo. Entonces, esto de acá, me faltó ponerle que será la función verosimilitud. Aquí. Esta es la función verosimilitud de x dado teta, porque teta es el parámetro. Bien. Entonces ahora le voy a aplicar logaritmo natural a esta función de verosimilitud. ¿Ok? Le aplico alfa que me quedó aquí. Logaritmo natural de teta a la n partido pitatoria de x y todo elevado a teta más 1. Bien. Aplico propiedades de logaritmos. ¿Qué dicen las propiedades de logaritmos? Dicen que el logaritmo del cociente es una resta, el logaritmo del producto es suma de logaritmos. También dicen que logaritmo de potencia, ¿cierto? Tomo el exponente y lo bajo multiplicando. Entonces, acá vamos a dividir por parte. Teta a la n menos logaritmo natural de la pitatoria de x y elevado a teta más 1. ¿Bien? Entonces, acá yo separo n veces logaritmo natural de teta. N veces logaritmo natural de teta porque es un teta de potencia. Menos bajo el exponente multiplicando, pero menos multiplicación paréntesis, porque si no me va a quedar la embarrada con las multiplicaciones si yo no pongo un paréntesis, porque me va a quedar solo el uno multiplicado, solo el teta cambiado de signo. Ahí sería terrible, ¿sí? Entonces, logaritmo de la pitatoria de x y ya. Perfecto. Bien, entonces tengo acá, esto ya está listo, esto ya está listo. Aquí, nos quedamos aquí. Logaritmo natural de la pitatoria de x y. Yo aquí podría cambiarlo a la sumatoria de los logaritmos naturales. Esto es lo mismo que la sumatoria de los logaritmos naturales de x y. Porque si es la multiplicación de los logaritmos, ¿cierto? Es lo mismo que sumar logaritmos, ¿sí? Logaritmos naturales de producto es lo mismo que suma de logaritmos. Vamos acá, derivamos con respecto al parámetro, ¿ok? Entonces vamos a derivar con respecto al parámetro, derivamos esta función logarítmica natural de la función verosimilitud. Y siempre con respecto al parámetro, ¿ya? Sería n en la constante, n por la derivada de lo que tiene la función. Entonces, la derivada de esto es 1 partido de lo que está adentro. Derivada de los logaritmos naturales, 1 partido de lo que está adentro. Por la derivada de lo adentro, así que es alguna composición de esta función, pero como es el teta mismo, es 1 partido de lo que está adentro. ¿Sí? Si es que tuviera, no sé, un teta más 1, ¿cierto? O cualquier cosa distinta de lo que hay, uno dice 1 partido lo que está adentro, como que es la derivada del logaritmo natural, por la derivada por la derivada de lo adentro. Bien, pero no es el caso porque por la derivada de lo adentro es 1. Y aquí yo voy a aplicar regla de la cadena, voy a decir que esto es la constante porque no tiene al teta, que es aquello que, por lo que yo estoy derivando. Entonces, esta va a ser la constante por derivo. Derivo acá adentro. Entonces, esta derivada acá adentro sería directamente 1, ¿cierto? Y ahí sería entonces lo que tenemos como para ofrecer aquí. Ya con eso ya quedaría listo. N veces lo que está adentro menos simplemente la constante, ¿cierto? Y la derivada de esto. Bien, ya. Y con eso tenemos un n partido teta menos la sumatoria del logaritmo natural de x y. ¿Ya? Si es que a alguien le incomodó eso, voy a hacer dos explicaciones aparte. ¿Ya? La primera, el paso de esto a esto. El logaritmo natural de x, de la pitatoria de x es de x1 por x2 por hasta el xn. Y eso por propiedad del logaritmo natural, por propiedad del logaritmo en general, es logaritmo de x1 más logaritmo de x2 más logaritmo de xn. ¿Bien? Y eso entonces es la sumatoria de los logaritmos. ¿Ya? Eso explica. Y a quien no le haya parecido que esto sea esto, bueno, veamos. Vamos con este término. Menos
teta, logaritmo natural de la pitatoria de x, ¿cierto? Eh, menos menos es menos, ¿cierto? Menos acá, menos uno, logaritmo natural de la pitatoria de x. Ya, entonces, si yo voy a derivar esto, me queda solo esto es la constante y la derivada del teta es 1. Entonces me queda menos logaritmo natural de la pitatoria de aquí, menos, y la derivada de esto es 0. ¿Por qué? Porque no tiene variable. La variable que estamos usando para derivar es con respecto al parámetro, ¿cierto? Estoy derivando con respecto al parámetro, entonces estamos considerando que el parámetro es la variable y todo lo demás es constante. Entonces, derivada de la constante, 0. Y ahí está, por lo tanto, eh, menos logaritmo natural de xy o bien menos la sumatoria del logaritmo natural de x, que es lo mismo. Bien, ahora nos toca el paso 4. El paso 4 decía que igualáramos a 0 y despejáramos el parámetro. Bueno, igualemos a 0 entonces. Igualemos a 0 y voy a poner que era el paso 4. Esto aquí ya sería el paso 4 entonces, ¿sí? Igualar a 0 y despejar el parámetro. Entonces nos queda n partido teta igual a sumatoria del logaritmo natural de x y. Bien, y aquí despejar el parámetro, teta. Entonces sería que teta es igual a n veces partido la sumatoria del logaritmo natural de x y. Y nosotros entonces como paso 5 le ponemos que este es el gorrito y que es el estimador de máxima verosimilitud. Estimador de, ese ya corro, ya se llama estimador. Estimador de máxima verosimilitud. Va a ser n partido la sumatoria desde el igual a 1 hasta n de los logaritmos naturales de x, y. Y se lo pusieron como pitatoria, también está perfecto. Solo que este estadístico no se usa mucho, se usa más este de la sumatoria de los logaritmos. Bien, eso sería. Creo que tenía una pregunta más. Este ejercicio que era con una muestra. Para una muestra aleatoria dada, vamos a copiarlo y pegarlo en una nueva página para que nos quede más ordenado y no tengamos que estar volviendo. Entonces tenemos aquí esto y el estimador de máxima verosimilitud que nos quedó aquí. Eso también nos lo llevamos. Página actual, ¿dónde habrá quedado? A ver, no lo encuentro. Ahí está. Ahí, ese sería el estimador de máxima verosimilitud. Entonces vamos a ver el tema de la muestra. Dice, para una muestra aleatoria dada, donde se obtienen los valores 1, 4, 6, 8, 10, 7, 2, entonces vamos a usar el teta de máxima verosimilitud para n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 datos, partido en la sumatoria de los logaritmos naturales de x, ¿sí? O sea, igual a 1 hasta 7, o sea, el logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de 6 más el logaritmo natural de 8 y así hasta el de 2. O bien, y en este caso, para efecto de cálculo, a mí me parece que es mucho más fácil lo que teníamos antes. El logaritmo natural de un solo producto, logaritmo natural de la pitatoria de los x, que es lo mismo. Entonces, decimos logaritmo natural de 1 por 4 por 6 más 8, o sea, por 8 por 10 por 7 por 2, y con eso obtendríamos el valor que vamos a calcular de inmediato. Voy a anotar estos números aquí. 1, 4, 6, 8, 10, 7, 2 y nos vamos a un Excel a calcular. Entonces, nosotros podríamos decir, poner los números 1, 4, 6, 8, 10 y 7 y hacer los logaritmos naturales. Igual logaritmo natural, ¿cierto? De este valor y los ponemos acá todos. Entonces la suma sería la suma, ¿cierto? Igual a suma de todos estos valores. Bien, eso por un lado. O bien si queremos ver el producto sería lo mismo, igual a
el logaritmo natural de, sería el producto entre todos estos valores. Mm, ahí sí, ya. No sé qué había puesto más, pero el logaritmo natural del producto de todos estos números nos da exactamente lo mismo. Entonces, 9,506 ya 7 partido en 9,506 y eso nos da 7 partido en este valor. Este está usando todas las decimales, así que nos va a dar ligeramente distinto. 0,736. 0,736. ¿Ya qué significa esto entonces? Que el estimador de máxima verosimilitud aplicado a esta muestra, es decir, la estimación puntual, porque la estamos aplicando a esta muestra con estos valores muestrales, la estimación puntual para esta muestra de teta vale 0,736. Si se lo aplicamos a otra muestra, va a tomar otro valor. Por eso se llama estimación puntual versus estimador. El estimador es esta fórmula. Cómo yo obtengo, cómo yo calculo, cómo yo estimo este parámetro teta, cuyo valor en la población yo desconozco y no sé calcular. El estimador de máxima verosimilitud me da una forma, una medida estándar de cómo calcular cualquier estimado. Bien, este estimador entonces vendría siendo el, me dice la fórmula del estimador de máxima verosimilitud, me enseña a decir ya, cuando quieras calcular teta, entonces, en este caso, ¿cierto? Cuando quieras calcular teta con esta distribución, tú tienes que contar los datos y dividirlos por la sumatoria del logaritmo natural del x. Bien, entonces para esta muestra en particular yo obtengo lo que se llama una estimación puntual de teta, del parámetro, de ese parámetro. Entonces si yo quisiera ver, por ejemplo, la distribución de esto, yo digo ya, a ver, la distribución de esto, entonces ahora f de x sería 0,736, sí, 0,736 partido en x elevado a 1,736. Esa sería entonces la función de densidad para este caso. Entonces, como una función de densidad, entonces significa que es para el caso continuo. X tiene esta distribución que yo la estimé así. ¿Por qué así? Porque teta vale 0,736 en ambos casos, entonces sería 0,736 más 1, 1,736. Bien, y para terminar voy a hablar de las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud. Los estimadores de máxima verosimilitud son asintóticamente insesgados, es decir, que dependen del n en particular, ¿sí? Y si es que tuvieran sesgo, entonces, si tuvieran sesgo, al hacer tender el n a infinito, es decir, que el n sea muy grande a medida que yo más aumente mi tamaño muestral, entonces, eh, entonces el sesgo se va a ir a cero, ¿sí? Mientras yo más grande sea la muestra, el sesgo se va a cero. Por otro lado, son eficientes. Ante cualquier otro estimador, los estimadores de máxima verosimilitud son los que tienen menor varianza, ¿sí? Son consistentes. ¿Qué significa que sean consistentes? Que tanto la varianza tiende a cero cuando el n tiende al infinito y el sesgo tiende a cero, o sea, son consistentes en error cuadrático medio. El límite del error cuadrático medio cuando n tiende a infinito va a ser cero. Y también presentan la propiedad de invarianza, que se llama. Y esta propiedad de invarianza dice que si el estimador de máxima verosimilitud está para teta, si está dado, entonces cualquier función del estimador de máxima verosimilitud va a generar que el estimador de máxima verosimilitud sea la misma función aplicada. Ejemplo, si tenemos una muestra aleatoria, ¿ya? Y tenemos que un estimador de máxima verosimilitud está dado, por ejemplo, por X barra. Entonces, ¿cuáles serían los estimadores de 3 mu, ¿cierto? De mu cuadrado, etcétera? Bueno, simplemente va a ser por el principio de invarianza. Yo digo ya, ¿cuánto sería el estimador de máxima verosimilitud de 3 mu en lugar de solo mu? ¿Cuál sería el estimador de 3 mu? Ah, bueno, si es multiplicar 3 mu va a ser 3x barra.
¿Cuál sería el de mu cuadrado? Ah, le aplico la misma función. Si le apliqué al parámetro un cuadrado, entonces al estimador de máxima verosimilitud le aplico un cuadrado. Si le dije uno partido el estimador, entonces va a ser uno partido el estimador. Uno partido el parámetro, uno partido el estimador. Y así para cualquiera. Esa sería la propiedad de invarianza. Bien, esas son todas las propiedades del estimador de máxima verosimilitud. Espero que haya quedado claro, que esté muy bien.